Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Estuve compartiendo algunas revelaciones a través de la plataforma de Facebook, la de YouTube y la de Instagram. Estuve compartiendo algunos detalles que Dios nos muestra a través de su palabra. La palabra del Señor es espíritu. No debemos olvidar que Dios es espíritu. Su palabra es la única que puede alimentar el espíritu del hombre. Lo que podemos apreciar en el mundo, lo que podemos apreciar, fue hecho de lo que no se veía. Cómo la palabra del Señor se hace viva en la vida del hombre. Cómo la palabra de Dios se hace visible en la vida del hombre. Dios nos muestra y nos revela de qué manera tiene que andar aquel ser humano que Él llama, que Él separa, que Él limpia y que Él purifica para que éste trabaje en su obra. Dios nos muestra a través de su palabra ministerios que Él llamó, que se mantuvieron firmes bajo obediencia, obedeciendo a Dios, aunque en su imperfección estos hombres cayeron y se levantaron. Como ejemplo tenemos a David. Dios nos muestra y Dios nos revela a través de su palabra todo lo que el hombre que Él llama a trabajar en su obra tiene que hacer. Nada de lo que la palabra del Señor no le dice al hombre, el hombre no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y lo único que el hombre puede hacer o practicar con su cuerpo, lo único que el hombre puede mirar, lo único que aquel ser humano que Dios llama y separa para que trabaje para Él, puede mirar, decía, es todo lo que viene de Dios. Todo lo que edifica el espíritu. El ser humano está llamado a alimentarse de la palabra del Señor. Ella es la que alimenta el espíritu del hombre. No hay nada fuera de la palabra del Señor que no lo alimente, que no alimente el espíritu del hombre. Ahora decía lo que la palabra de Dios no dice que el hombre puede hacer, el hombre no lo puede hacer. O sea que si el ser humano ve algo que le ofrece el mundo, el hombre no lo puede practicar. El hombre no lo puede hacer porque contamina su espíritu. Lo que se contamina es el espíritu del hombre. Dios creó lo que el hombre ve de lo que no se veía.
Pero hay cosas que el hombre puede ver en el mundo que no las creó Dios. Dios no envió a que aquel ser humano que él llamó y separó para trabajar para él, las practicara. Voy a estar dando algunos detalles de cosas que no nos menciona la palabra del Señor y que Dios le dice claramente al hombre que no las podía tocar, no las podía practicar, no las podía ejercer. ¿Por qué? Porque faltaba los mandamientos del Señor, porque desobedecía la palabra del Señor y porque se contaminaba. ¿Qué es lo que se contamina? Es el espíritu del hombre. Nadie que Dios separa como sacerdote puede practicar o puede inclinar su corazón. Nadie que Dios llama como sacerdote, como levita, nadie que Dios le entrega un ministerio como un pastorado, nadie que es maestro en la casa del Señor, nadie que es profeta, que es levita, que es sacerdote, nadie que es evangelista puede hacer nada de lo que la palabra no le dice. El mundo decía, tiene cosas que no le pertenecen a la palabra del Señor, que no le pertenecen al reino de los cielos, no le pertenecen al Espíritu de Dios. Dios es espíritu. Cuando aquel ministerio que Dios llama y separa para él practica o toca o pone en su corazón cosas de las que le muestra y le ofrece el mundo, cosas como una emisora, el hombre peca. Esto no se lo mostró Dios al hombre a través de su palabra. Las emisoras le pertenecen al mundo. El enemigo de las almas es experto, haciéndole creer al hombre que puede tocar o que puede ejercer estos trabajos terrenales. Esto le pertenece a la tierra. Dios formó una casa y un altar. Y esto fue lo que Dios le entregó al hombre para que el hombre trabajara. Dios nunca le dijo al hombre que le preparara emisoras. La palabra es fuerte. ¿Por qué? Porque luego de que el hombre prepara y hace lo que Dios no le ha dicho que haga, este muere espiritualmente. Y luego de que el hombre muere espiritualmente, comienza a ver la reprensión de la palabra como su enemigo, como su enemiga. Dios es la palabra. Dios no envió a ningún ser humano a través de la palabra a hacerle una emisora. Esto lo inventó el hombre. Esto se lo presentó Satanás al hombre. Las emisoras no tienen que ver con Dios. Las emisoras cristianas no tienen nada que ver con Dios.
Tristemente, todo aquel que trabaja tras una emisora, si Cristo viene, Él no se lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque Él envió a formar un altar, una casa, y en este altar y en esta casa se debía de seguir un orden, el cual Dios estableció a través de su palabra. Dios es la cabeza del hombre. Es lo primero. El hombre tiene que obedecer lo que Dios le dice. Por tanto, todo aquel que hace lo que Dios no le mandó a hacer, está desobedeciendo la palabra del Señor. Está desobedeciendo el libro de la ley. Satanás le va a decir, se está salvando gente. Esto es lo que le presenta Satanás al hombre. Satanás le presenta al hombre, luego de que el hombre muere espiritualmente, un panorama diferente al que el espíritu de la palabra de Dios le presenta al hombre. Cuando el hombre muere espiritualmente, tiene un límite espiritual al que puede accesar en cuanto a lo que le pertenece a Dios. Cuando el ser humano muere espiritualmente, tiene un límite. ¿Por qué? Porque la maldición que viene a la vida de este, luego de que peca, ciega su entendimiento espiritual. La maldición que viene a la vida del hombre ciega el entendimiento espiritual y el hombre comienza a ver las cosas que son buenas como que son malas y las malas como que son buenas. Nada de lo que Dios no le menciona al hombre a través de su palabra, nada de lo que Dios no le dice al hombre que haga, no lo puede hacer. Por tanto, estos son altares que Dios no mandó a crear.